Sí, señores. Muy bien. Bien. Entonces, a partir de hoy para adelante, vamos a tocar ya lo que corresponde al tema de, de los conceptos que están relacionados con la parte del programa de esta materia. Con fecha de hoy día, que es 20 del 09 de este mes de septiembre. Vamos a iniciar el capítulo 1 de nuestro temario. El capítulo 1 está lo que se debe tratar el tema de muestreo y distribuciones de muestreo. Bueno, en la parte de teoría de muestreo les había dicho que existen varios métodos de muestreo que se aplican para situaciones específicas definidas por cada una de estas técnicas en función del tipo de población que se esté analizando, en función de la composición y el comportamiento de esos datos. El que vamos a utilizar de aquí para adelante es el muestreo aleatorio simple. Muestreo va a generar este método lo que se llama la muestra aleatoria simple o simplemente muestra aleatoria. Esta va a ser nuestra técnica de muestreo que estamos analizando. Eso consiste, por ejemplo, en si nosotros queremos utilizar alguna herramienta que nos permita aplicar esa técnica, tenemos, por ejemplo, el Excel. El Excel tiene algunos comandos. Aquí tengo, por ejemplo, en esta celda, en esta página de Excel, tengo un grupo de 4.000 datos que podrían representar tranquilamente a una población. ¿Eh? Si nosotros quisiéramos hacer, por ejemplo, un estudio en Excel de toda la población, no tendríamos ningún problema porque tenemos todos los datos. Tengo la identificación, tengo el nombre de la persona, el género al que pertenece, la edad de nacimiento, la edad de la visita en que se hizo la consulta, el peso expresado en libras, la altura expresada en pulgadas, la edad expresada en días. Entonces, por ejemplo, acá puedo hacer tranquilamente considerar con esos datos que están convertidos en kilos, siguen pulgadas, la edad en días, la edad en meses, haciendo las conversiones se puede hacer todas las actividades de normalización de cada una de las variables. ¿Eh? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera sacar de acá una muestra podríamos tranquilamente utilizar en Excel en la opción de datos, cuando está activado el complemento análisis de datos, tenemos algunos procedimientos estadísticos que están presentes fuera de las funciones estadísticas. Fuera de las funciones tenemos aquí algunos procedimientos que pueden ser utilizados para el análisis estadístico, como es, por ejemplo, el análisis de la varianza de un factor
de dos factores con repetición, coeficiente de correlación, covarianza, estadística descriptiva, suavización, prueba F para dos muestras, análisis de Fourier, histograma. Tenemos luego media móvil, generación de números aleatorios, jerarquización, regresión, muestra, ahí está la muestra, pruebas de hipótesis para la prueba T para 1 y 2, prueba T, y son esos los procedimientos. Y aquí tenemos una que hace mención específica a la generación de muestras que pueden ser obtenidos a través de una población. Cuando damos el aceptar en muestras, tenemos acá varios campos que cubrir, que son los datos que se tiene que realizar. Aquí está el rango de entrada, por ejemplo, es la cantidad la población que se va a considerar para ese muestreo. Si va a incluir o no va a incluir los rótulos. Luego el método de muestreo tiene dos métodos de muestreo. Tiene el muestreo periódico y aquí dice el periodo que se tiene que analizar. Este muestreo periódico significa cada cuántos números o elementos de la población se va a considerar como parte de la muestra. ¿Sí? O sea, dependiendo del tamaño de la población, se puede sacar un número determinado de muestras para ese tipo de muestreo. Y tenemos acá el muestreo aleatorio. El muestreo aleatorio nos indica cuántas muestras queremos sacar y va a generar una muestra con ese número a partir de los datos que se tiene y dónde se va a grabar esos datos. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo esta edad en meses. Si yo quiero considerar la edad en meses como una población, está incluido el rótulo. Voy a hacer un muestreo de, por ejemplo, digamos, 50 estudiantes o 50 personas. Entonces tengo acá el número y quiero que sea en una hoja nueva. Entonces lo único que hago es aceptar. Y acá está la muestra aleatoria de 50 unidades de esa población. ¿Eh? Si nosotros hablamos, por ejemplo, estoy en la hoja 2, en la misma población. Quiero hacer el análisis descriptivo de toda esta población. Entonces, yo puedo entrar a la fase de análisis y aquí está estadística descriptiva y puedo poder aceptar. Tengo que definir también la población, entonces para ello puedo elegir toda esta población y cuando doy Enter, los rótulos están sí está en la definición de la población. Rango de salida en una nueva hoja, voy a sacarlo en una nueva hoja o en un nuevo libro. Quiero un resumen de todas las estadísticas. ¿Sí? Quiero conocer el nivel de significancia para la media, por ejemplo. Son los datos que podría dar para poder tener una información acerca de la distribución de este conjunto de datos. Y aquí está el resultado de la parte descriptiva de ese conjunto de datos. Ahí están todas las medidas que se considera desde el punto de vista de Excel como medidas descriptivas. Esta es para la población que hemos hecho. ¿Sí? Hemos tomado una muestra, puedo hacer el mismo análisis descriptivo para esta muestra.
Y aquí voy a cambiarla. No están los rótulos acá, es la misma. Voy a hacer las mismas operaciones en una nueva hoja y todas esas cosas. Podemos observar que ha resultado otra columna donde tengo estos datos. Puedo llevar esto al resultado anterior, donde está este era el anterior. Voy a trasladarla acá, estos resultados. Control C y vengo acá para comparar, por ejemplo, lo que ocurre con, está mal, uno más arriba. Ahí está. Entonces, lo que nosotros tenemos acá es lo siguiente. Esta es la información de la población y esta es la información de la muestra. Para las mismas estadísticas, es decir, para los mismos conceptos estadísticos que se considera como conceptos descriptivos. La media de la población había sido 101.02, verdadero valor de la población. A través de la muestra hemos calculado para esa muestra una media de 96. Ahí está la diferencia entre lo que es el concepto de un parámetro poblacional, que es el verdadero que corresponde a una población, y el valor de la estadística, que es un valor aproximado que se obtiene al analizar una muestra. El error típico, ¿qué es el error típico? Van a conocer en esta materia. El error típico es nada más y nada menos que el desvío estándar sobre la raíz cuadrada del número de observaciones. Ese error típico, por ejemplo, para la población es bastante pequeño, pero para la muestra ya es 3.62. Es una medida de dispersión, es una medida de dispersión alrededor de la media. La mediana había sido 99.22 para la población y observen que para la muestra es 92.82, digamos, redondeándolo a dos dígitos. Observen que también hay una diferencia del verdadero valor con respecto del valor que genera la muestra aleatoria. La moda para la población se calcula en 104. Para la muestra no existe moda. ¿Qué quiere decir? Que los valores de la muestra son muy repetidos y no hay uno que se repite más que las otras. No está definido. La fórmula de cálculo de la moda en Excel es una fórmula de analizar los datos tal como están, como una lista, y hace la comparación así buscando cuál de ellos se repite más comparado con el resto para poder definir ese valor. En la población se ve que existe un valor que es repetido con mayor frecuencia. La desviación estándar para la población había sido 29.12. Para la muestra que hemos es 25.78. Es una dispersión un poco más pequeña que el de la población debido a los componentes de la muestra. Luego tenemos la varianza de la muestra. Esto está directamente relacionada con el cuadrado, ¿no? Si yo saco el cuadrado de estos valores, llego a la varianza, eso por el concepto de varianza. La kurtosis. ¿Qué es la kurtosis? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe qué es la kurtosis? A ver, a participar. Hola.
Bueno, aquí nosotros vamos a hacer lo siguiente. No hay otra forma de controlar quienes merecen o quienes no merecen estar en el grupo. Acuña Salazar Michael. Estoy llamando lista por si acaso. No hay. Ajata Huarachi Pedro. Ingeniero, buenos días, presente. Buenos días, es bueno escucharlo. Alarcón Castro Iván Douglas. Alba Claros Mauricio. Alcócer Almendras Silvia. Almendro Torrico Fabián. Buenos días, Inge, presente. Grato escucharlo. Arnés Tapia Wilfredo. Buenos días, presente. Buenos días. Asliani Martínez Álvaro. Ábalos Serrano Víctor. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Bautista Paganelli Rodrigo Leonardo. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días. Hernán Loza Iván. Sergios Camargo Luis. Puergo Gutiérrez Daniela. Calle Aguirre Aide. Presente. Calle, buenos días. Camacho Terán Alejandro. Castro Ochoa Rodrigo. Presente, Inge. Cayo Llanes Angeli. Presente, Inge. Buenos días. Checo Agudo Rodrigo, perdón. Buen día, Inge, presente. Buen día. Choque Crispín Brian Diego. Chungara Reyes Cristian. Buen día, Inge. Presente. Buenos días. Churqui Copa Mijael. Claros Pereira. Presente, ingeniero. Buenos días, ¿cómo estás? Condori Pérez Madaí. Copa López José. Coria Gutiérrez Sarina. Cuellar Ayaviri Ariel. Delgadillo Fernández Pablo. Delgadillo Quinteros Jorge. Delgado Rocha Víctor Hugo. Presente. Ok. Durán Heredia Janet. Esprella López Jonathan. Presente, ingeniero. Okay. Fernández Argote Raúl. Presente, Inge. Fernández Villegas Juan. Figueroa López Michel. Presente, Inge. Flores Araníbar Alex. Buen día, Inge, presente. Buen día. Flores Lazarte Ángel. Buen día, Inge, presente. Buen día. Flores Nina Roselín. Grajeda Cotrina Cristian. Presente, Inge. Ok. Guarachi Carvajal Andrea.
Presente. Guillén Rivera Sergio. Buenos días, Inge, presente. Buen día. Hidalgo Suárez Cristian. Buen día, Inge, presente. Gracias. Huanca Clemente Nayeli. Buen día, Inge, presente. Buen día. Guarayo Mamani Álvaro. Aldín Castro Jormán. Yamira Mamani Maribel. Presente, ingeniero. Bien. La Serna Mustieles Kevin. Buenos días, ingeniero, presente. Muy bien. Llanos Orgaz Diego. López Chávez Brando. Buenos días, Inge, presente. Buen día. López Puro Juan David. Mamani Jonathan. Maniola Tercero Sheila. Presente, Inge. Martínez Javier Clara. Marza Cuellar Arnold. Molina Ceballos Ramiro. Monje Aníbal Antonio. Montemayor Choque Hamilton. Presente, ingeniero. Ya. Muraña Mamani José. Murillo Coca Joel. Presente, Inge. Ok. Nogales Fuentes Camilo. Ojeda Colque Liz. Ari Limachi Denis. Parra López. Raciel. Presente, Inge. Bien. Peñalosa Luján Saúl. Presente, Inge. Bien. Pérez Montes Sisa. Eduarda. Presente, ingeniero. Pérez Tapia Adrián. Presente, Inge. Pizarroso Troncoso María. Prado Hinojosa Noemí o Naomi. Quiroga Luisaga Giselle. Presente, Inge. Ya te estaba poniendo falta. Quiroga Quintanilla Harold. Quispe Jauregui Brian. Presente, Inge. Ok. Rafaeli Walpa Alex. Presente, Inge. Muy bien. Reinaga Zurita Jorge. Presente, ingeniero. Ok. Ríos Hoyos Rodrigo. Rodríguez Álvaro Jr. Rodríguez Veramendi Augusto. Rodrigo Mauricio Alba. Augusto Omar Rodríguez Veramendi. Ok. Veramendi 1. Sajama Choque Cristian. Presente, ingeniero. Muy bien. Salvatierra Rojas Sergio. Sánchez Espinosa José Luis. Silva Menacho Cristian. Terrazas García Julio. Torres Urquieta Limber. Torrico Guzmán Alexander.
Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días. Trujillo, Delgadillo, Neida. Buenos días, Inge, presente. Buen día. Vázquez, González, Bruno. Buen día, Inge, presente. Muy bien. Vázquez, Maldonado, Brian. Villarruel, Sandoval, Brandon. Buenos días, Inge, presente. Muy bien. Ceballos, Almanza, José Luis. Bien, aquí hay una persona que ha colocado a Silva Menacho. Silva Menacho Cristian. Silva Menacho Cristian. Buenos días, Inge, a mí no me ha llamado. ¿Y quién eres, por favor? Mamá ni Wilfredo Néstor, y estoy inscrito. He llamado, me he cansado de pronunciar tu nombre. No. Mamani, ¿dónde estás? Mamá ni Wilfredo Néstor. Mamani Jonathan. No, Wilfredo Néstor. Recién te has... El domingo 12 en Rezagados. Ya, por favor, escribí tu nombre en el orden apellido paterno, materno, nombres al chat y código SIS para hacer el copy-pegue. Buenos días, Inge. Igual. También haga lo mismo. Envíen al chat en el orden apellido paterno, materno, nombres y el código SIS. Ya. Mamani Néstor. Control C. Y aquí vengo a esto. Control B. Luego vuelvo al mismo y hago Control C, Control B. ¿Quién es el otro? Cabrera Bernal. Control C. Control B. Para refutar alguna afirmación, alguna situación particular que se pueda presentar en un futuro. ¿Está satisfecho, Wilfredo? Ok. Muy bien. Estuve haciendo la exposición de los resultados que habíamos logrado entre lo que es el análisis de una población. Cuando se tiene la población en total, se puede analizar. Ustedes son del área de informática, ustedes saben muy bien que se puede manipular miles, cientos, millones de datos a través de un programa. Y existen esos programas estadísticos que me permiten hacer esa manipulación. Estoy hablando aquí de una cuenta de 4.000 datos y a estas 50 de esos 4.000 datos. ¿Sí? Entonces, estamos comparando lo que hemos visto en la primera parte de la teoría de repaso que he presentado en las clases anteriores, esa comparación entre lo que es una población y una muestra. Hemos visto que yo puedo estudiar la población y tener un modelo matemático que me describa el comportamiento de ella. Pero el tema es de que en muchos de los casos no se dispone de toda la población. Entonces, por temas de tipo económico, en tiempo, en dinero y otros factores, es imposible conocer esta información, porque si yo conozco esto, no tengo por qué hacer esto.
No tengo por qué estudiar una muestra. Solamente voy a estudiar muestra cuando no tenga acceso a esta información de la población. Y aquí estoy mostrando la diferencia que existe de los resultados que se obtienen con una muestra, analizando una muestra, comparándolo con una población. Eso es lo que vamos a desarrollar a lo largo de este curso. Analizar el comportamiento de estas muestras y en función de los datos que genere una muestra o más, hacer una postulación acerca del verdadero valor del parámetro poblacional. Aquí hay algunos conceptos que ustedes tienen que conocer de estadística 1, como por ejemplo la kurtosis. La kurtosis es el grado de apuntalamiento que tiene la curva en forma de campana asociada a los datos. En el caso de la muestra o de la población, ese coeficiente de kurtosis es positivo. En cambio, en la muestra es negativo, es completamente distinto. Está diciendo que tengo una distribución completamente achatada, muy achatada, con muy poco. Entonces puede ser efecto del muestreo, puede ser efecto de, como se dice, de algún otro factor que vamos a ver. El máximo era 0,46, el mínimo 0,46 y el máximo 736. Aquí ya puedo verificar de que este mínimo de 0,46, estoy hablando de la edad en meses, menos de un mes, no creo que se corresponda a ese dato. Esto ya es un dato que hay que analizar y tengo que buscar en la población si es que tengo ese dato. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con el conjunto general de datos. Quiere decir que hay un error acá de transcripción, un error de toma de información, todo eso. En cambio, en la muestra tengo un mínimo de 47.57 y un máximo de 156. Observen que también el rango ha quedado muy reducido acá. Eso está formado por un grupo de personas que por el muestreo aleatorio está tratando de personas con estatura bastante baja. Entonces, todas esas informaciones se tienen que analizar en función de los resultados que se tienen. ¿De acuerdo? Si yo saco otra muestra y hago el mismo procedimiento de buscar estas mismas medidas, no van a coincidir con la muestra, a pesar de tener el mismo tamaño de muestra. Van a ser valores distintos. Estamos hablando de ¿cuál está? ¿En cuál está? En esta, creo. No, en esta. En esta. No es esta. En esta tampoco. En esta está. Vamos a sacar otra muestra, por ejemplo. Vamos a sacar otra muestra del mismo tamaño, de la misma población, con... Estoy mal. Cancelar. Muestra. Quiero una muestra de... Otra muestra. Entonces voy a sacar una muestra de la misma población, el mismo tamaño, y voy a decir también en una hoja nueva. Observen que ha generado otra hoja y ha generado con otro conjunto de datos. Ahora, si a esto le aplico, ¿cómo se llama? La parte descriptiva, es decir, hago la parte de estadística descriptiva y digo, y aquí la población voy a definirlo como esta. Voy a decir en una nueva hoja con todos los resúmenes, tengo otro resultado. Si yo traslado esto a control C para comparar, creo que era a esta altura, observen que son otros resultados. Ninguno de esos resultados más que la moda coincide.
coincide el error típico. La media es 100, varía comparado con 96 y es una media mucho más próxima de la media de la población. ¿Sí? Puedo hacer todas esas comparaciones y pueden observar que existe siempre diferencia de una muestra a otra muestra. Esa es la justificación entonces que tengo en este momento que darles para abordar el tema que estamos desarrollando. ¿Sí? Muy bien, desde el punto de vista teórico, vamos a utilizar una muestra aleatoria que se obtiene a través de un muestreo de tipo aleatorio. Ustedes pueden investigar cuáles son las técnicas que se pueden utilizar para garantizar este concepto de muestra aleatoria. Muy bien, partimos del hecho de que nosotros tenemos una población que tiene una ley de probabilidad dada, que podemos suponer conocida o desconocida también en el caso de tratarse de datos o investigaciones específicas. ¿Qué se define como una muestra aleatoria simple? Son las iniciales de muestra aleatoria simple, no son las siglas del partido de país. No tiene nada que ver eso. Una muestra aleatoria simple de tamaño n de dicha población se define como una n-ada ordenada de variables aleatorias. Estamos hablando de representar a través de variables aleatorias formadas por n variables aleatorias porque el tamaño de la muestra es tamaño n. De manera simplificada voy a utilizar este símbolo de X mayúsculo con su barra inferior y el tamaño de la población, tal que cumple las condiciones de aleatoriedad. ¿Sí? Las condiciones de aleatoriedad deben garantizar de que las variables que constituyen la muestra aleatoria sean variables aleatorias independientes. El muestreo o la técnica que voy a utilizar tiene que garantizarme esta propiedad de independencia. Una técnica que hemos dicho que garantiza la aleatoriedad es el sorteo. Entonces, cuando se hace ese tipo de sorteo que se va a hacer, ese sorteo tiene que ser de tal forma que los resultados que se obtenga en el experimento, para cada una de las etapas que vaya a definir todo el muestreo, debe ocurrir independencia entre un resultado y el otro resultado. ¿Cuáles son las consecuencias estadísticas de esta condición de constituir variables aleatorias independientes? Que cuando yo tomo cualquier par de variables, su covarianza desde el punto de vista estadístico matemático debe ser igual a 0 para dos vectores o dos variables distintas. Otra consecuencia de que sean independientes es de que yo puedo matemáticamente o estadísticamente definir la función de probabilidad de la muestra. Función de probabilidad de la muestra, que va a ser del mismo tipo de la población si es conocida para los resultados de una muestra particular. Y ese modelo va a depender de los mismos parámetros con los que está definido para la población. ¿Cómo se obtiene esa función de probabilidad conjunta? A través de esta condición de independencia. Que cada variable se comporta de la misma manera que la población, es decir, que para cada variable voy a tener el mismo modelo de la población y voy a multiplicarlo para las n variables. A esto se llama la función de verosimilitud o función de probabilidad conjunta de la muestra aleatoria para un conjunto de datos particulares, donde ese conjunto de datos particulares está dado por los resultados que se han logrado observar al realizar el muestreo aleatorio
para la variable 1, para la variable 2, hasta la variable n. Son los valores de la variable en una muestra particular. ¿Está claro? Primera condición, condición de independencia, consecuencia inmediata, la relación que hemos estado estudiando en la parte de repaso. Cuando las variables son independientes, la covarianza es cero. ¿Qué significa eso? Que no debe existir, no existe la dependencia lineal entre ellas, o es pobre o de otro tipo, no lineal. Luego tenemos la distribución conjunta de probabilidad, que me permite calcular probabilidades de que cada uno de estas variables aleatorias pueda asumir valores particulares o estar en un intervalo de valores, dependiendo si estas variables son discretas o son continuas, en función de la población que estemos analizando. Segunda condición: cada variable xy se comporta como la variable aleatoria que representa a la población. Esta variable xy está representando a los vectores que forman la muestra aleatoria. Cada uno de ellos se comporta de la misma manera que la población. Quiere decir que tiene el mismo modelo de probabilidad, por consiguiente, tendrá el mismo valor de la esperanza matemática de la población, o tendrá el mismo valor de la varianza de la población para todas las variables que constituyen la muestra aleatoria. Esas son las dos condiciones que se asocian a definir una muestra aleatoria por una n-ada de variables aleatorias. En palabras, no sea de manera literal, se puede decir que una muestra aleatoria de tamaño n es una parte de la población cuyos elementos son seleccionados de una manera que garantice esta propiedad. Todos los elementos de la población deben tener la misma probabilidad de formar parte de una muestra. Y toda muestra así elegida debe tener también la misma probabilidad de ser seleccionada como muestra aleatoria. Eso corresponde en parte literal de esta propiedad, que corresponde a las dos condiciones impuestas anteriormente. Entonces, para poder garantizar esta misma probabilidad, necesitamos tener métodos específicos según el caso del tipo de población que estemos analizando. ¿Cuál es la desventaja que existe en esta definición de muestra aleatoria? La desventaja es de que se requiere que conozcamos a todos los elementos que componen la población. Es decir, necesitamos tener una lista de datos, como en este caso, por ejemplo, de la población que hemos estudiado. Necesitamos tener una lista para poder saber de quién y todo aquello. Entonces necesitamos una numeración, una codificación de cada uno de los elementos, y a través de esa codificación se puede hacer la selección aleatoria. He hecho la muestra aleatoria específico de una de las variables. Si yo quiero hacer la muestra aleatoria para considerar todas las variables que incluyen a esa unidad, entonces el muestreo aleatorio tengo que hacerle con respecto al código que identifica al elemento, y al identificar al elemento tendré las características de ello y podré recuperar todas las características para poder analizar de manera conjunta en una muestra. ¿De acuerdo? Esa es una condición que
en muchos casos, cuando las poblaciones son bastante complicadas, no se conocen esas listas. Entonces, si hay necesidad de hacer este procedimiento, se recurre a algunas listas ya generadas por alguna otra actividad de control, registros de número de teléfonos, dependiendo de qué información se conozca acerca de la población, se puede sobrellevar esta dificultad de desconocimiento de algunos. Entonces, quedamos concluido de que toda vez que hablemos de una muestra aleatoria de manera genérica, estamos hablando de otra variable aleatoria. Y si nosotros hablamos de una muestra aleatoria específica, estamos hablando de los valores que asume esa variable aleatoria para una determinada muestra específica. Son dos simbologías y dos conceptos que están relacionados, pero son distintos una de la otra. Vuelvo a repetir, hablar de una muestra aleatoria, estamos hablando de una otra variable aleatoria n-dimensional. Hablar de una muestra de datos específicos, estamos hablando de los valores. Estos ya son números, ya son constantes, ya no son variables aleatorias. Son valores constantes, son valores que resultan de la experimentación. Con ese antecedente, entonces, tenemos lo siguiente. En la página 563 de Rufino Moya existe un ejercicio de aplicación del concepto de muestra aleatoria y las condiciones que corresponden a ese estudio. Dice, suponga que X1, X2 a X10 es una muestra aleatoria de una variable aleatoria normal estandarizada. Calcular la probabilidad de que la media muestral es una suma de todos los valores que asuma esas variables aleatorias que definen la muestra dividido sobre el número total de observaciones. Esa media muestral sea menor a 0,271. ¿Qué es lo que tenemos que considerar acá? Tenemos que considerar que esta afirmación de que se trata de una muestra aleatoria de una variable normal estandarizada, estamos hablando de que la población que estamos analizando es una población normal estandarizada. ¿Qué es la condición de normal estandarizada? La media de esa población es 0, la varianza es 1. Esa es la condición de una variable normal estandarizada. Este concepto en estadística 1 lo hemos utilizado como la letra Z. La distribución normal estandarizada estaba referida con la letra Z. Aquí estoy representando con la letra X. Quiere decir que su media es 0 y su varianza es 1. Cada uno de los componentes de esta muestra aleatoria, entonces, por la condición de ser una muestra aleatoria, tiene también el comportamiento normal estandarizado. Es decir, tendrá una esperanza matemática o media igual a 0 y una varianza igual a 1. Luego tenemos la propiedad reproductiva de una población o de una variable normal. Toda variable normal se reproduce cuando se tiene una suma, también se comporta de manera normal. Aquí yo tengo la suma que establece el total. El total, tengo una suma de cada una de las variables normal estandarizadas, entonces toda la suma es normal estandarizada. Si es normal estandarizada, hay una variable Z.
para cualquier variable normal estandarizada, θ circunflejo, por ejemplo, se tiene que la estructura de la variable z es θ circunflejo menos su esperanza matemática sobre la raíz cuadrada de su varianza. Esta es siempre la estructura de la variable z. Entonces, para poderlo transformar en una normal estandarizada, lo único que tengo que hacer es buscar la esperanza matemática y la varianza de esa variable. Entonces, busco la esperanza matemática de la suma. La esperanza matemática de la suma. Por propiedades de la esperanza matemática. La esperanza matemática es distributiva respecto de la suma, entonces tengo una suma de las esperanzas matemáticas de cada variable que compone la muestra aleatoria. Como se trata de una variable que representa o está en la definición de una muestra aleatoria y sabemos que se comporta igual que la población, entonces cada esperanza matemática de XY se reemplaza por la esperanza matemática de la población. ¿Cuánto vale la esperanza matemática de la población? La población es una población normal estandarizada. Su media es 0, por tanto tendría acá la suma que es 10 por la media 0 es igual a 0. Entonces, la esperanza matemática de la suma de todas las variables que compone la muestra, cuando esta muestra procede de una población normal estandarizada, también es 0. ¿Qué ocurre con la varianza? Lo mismo, cuando analizamos para la suma, sabemos que es la suma cuando las variables que se están sumando son independientes, que me garantice el concepto de muestra aleatoria, entonces la varianza de una suma es la suma de las varianzas. Lo mismo, la varianza de cada XY de la muestra aleatoria es siempre igual a la varianza de la población. La varianza de la población es conocida, estamos hablando de una población normal estandarizada, es 1, entonces la suma por 1 va a dar 10. ¿Qué es lo que ocurre? La varianza de la suma sí varía, se convierte en un valor de 10. Entonces, como nosotros estamos analizando un cálculo de probabilidades que está relacionando a la media y la media es esta suma dividido sobre 10, entonces la esperanza matemática de la media es 0 sobre 10 es 0. Será la de 1 sobre 10 por la suma de esto. Entonces, la varianza de una constante por una suma es las constantes elevado al cuadrado por la varianza de la suma. La varianza de la suma hemos calculado en 10, por tanto, que la varianza de la media queda siendo 1 sobre 10. Con eso, entonces, la media de una población normalmente distribuida, que es la normal estandarizada, la media también es normal, con media 0 y varianza igual a 1 sobre el tamaño de la muestra. El 10 es el tamaño de la muestra. Por tanto, voy a tener una variable z, y esa variable z al reemplazar acá tendría la media muestral menos su esperanza matemática sobre la raíz cuadrada de su varianza. Es una normal estandarizada. Entonces, lo único que hago al cálculo de probabilidades es convertir esta formulación de probabilidad que está dado en términos de la media muestral, transformarla en términos de la variable z para poder utilizar la tabla de la normal estandarizada. Entonces, voy a restarle 0 a ambos miembros de la igualdad, voy a dividir sobre la raíz de un décimo y de esa manera tengo la variable z. Calculando este valor,
se reduce a que Z sea menor o igual a 0.86 y utilizando una tabla de una distribución normal estandarizada se tiene este valor. Estamos hablando de, por ejemplo, utilizar una tabla. Voy a subir para ustedes esa tabla. Voy a crear trabajo, crear material, tablas. Tablas de los que vamos a utilizar con el mismo nombre de tablas y voy a subir un PDF que tengo ahí en tablas y voy a subir. Ahí están las tablas y tienen esa tabla. Aquí está la distribución normal estandarizada. Voy a amplificar un poco. Ahí está. Esta tabla ustedes han utilizado en estadística 1 y tienen conocimiento de que en esta columna están los valores de Z con su primer dígito y las otras columnas son los valores de Z para su segundo dígito. Lo que nosotros estábamos calculando es la probabilidad de que Z sea menor o igual a 0.86. El sentido de la desigualdad está en el sentido de la tabla. Entonces 0.86, vamos a la parte de 0.8 y la columna 6. Esto es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es el resultado que me da la tabla de 80-51. Ese es lo que se ha leído como resultado de ese cálculo de probabilidad. Las personas que tienen la máquina de calcular FX570 pueden hacer uso de la máquina para poder calcular esta probabilidad en lugar de utilizar la tabla. Lo único que tienen que hacer es activar el modo estadístico y luego de haber activado ese modo, ir a ShipStat distribución. Y cuando tengo esta función P, Q y R, ustedes saben muy bien que tiene los distintos tipos de cálculo de probabilidades que se da sobre la campana de Gauss. Si yo digito el valor de Z 0.86, cuando estoy con la opción P, el resultado va a ser 80-51, con algunos dígitos más porque la máquina no redondea a 4 dígitos, la tabla sí redondea a 4 dígitos. Si yo tengo 0.86 en la opción Q, voy a tener el resultado de 0.3051. ¿Por qué? Porque la función Q está dando la probabilidad de que Z se encuentre entre Z y el valor que se ha introducido acá. Que en este caso es entre el centro y el valor. Entonces, como estamos hablando de probabilidades acumuladas, estamos hablando que el resultado acá será 0.3051. Si yo voy por la opción R y coloco acá 0.86, aquí voy a obtener como resultado a 0.1949. 0.1949, es decir, la probabilidad
a la derecha del valor de z sub 0, o sea, el complemento de esto. Son las tres que se puede utilizar dependiendo del tipo de cálculo de probabilidad que estés realizando, pueden adecuar una determinada opción para ese cálculo. Su interpretación genérica está dada por esta igualdad cuando voy a utilizar un valor de z. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Algo que no se haya Ingeniero, entendido? Sí. una pregunta. ¿Me podría explicar de cómo salió 1/10 al cuadrado? Sí. ¿Dónde estoy? Michelle, estamos viendo esta situación de las propiedades de la esperanza matemática y de la varianza. Las propiedades de la esperanza matemática y de la varianza. O sea, es lo que he tocado en las clases anteriores. Aquí. Propiedades. Esto, por favor, si es que no están manejando bien todavía, sería bueno que ustedes lo tengan transcrito en una hojita, puedan manipular después. Aquí está esa propiedad que haces mención. Voy a suponer que la sumatoria es X. La sumatoria es X. Y estoy dividiendo 1/10 esa sumatoria. Ese 1/10 se considera constante. Y la sumatoria de las variables aleatorias es la variable aleatoria. Por tanto, la varianza del producto de una constante por una variable siempre es igual a la constante elevada al cuadrado por la varianza de la variable. Ahora aquí tenemos, por ejemplo, la varianza de una suma. La varianza de una suma es la suma de las varianzas, más menos la covarianza. Pero como las variables que están componiendo la muestra aleatoria son independientes y la covarianza es 0, entonces este término se anula, por eso que la varianza de las sumas es la suma de las varianzas. Si no fueran independientes, existiría acá este término y el análisis se hace más complicado. Pero por definición de muestra aleatoria estamos considerando que son independientes, por tanto, siempre va a ser 0 la covarianza. ¿De acuerdo? Entonces acá cuando hago ese cálculo, aquí estoy con la constante por la suma de los x y. Aplico esa propiedad, es la constante al cuadrado por la varianza de la suma. La varianza de la suma ya había calculado, entonces bajo las condiciones de independencia, consiguiente sería ese el resultado. ¿Ahora está bien? Sí, muchas gracias, ingeniero. Ya, muy bien, Michelle. ¿Alguna otra duda, por favor? Pueden hacerlo por el micrófono, por el chat, pueden hacerlo por levantar la mano. Estamos siempre. En cuanto tenga algún requerimiento, yo paro la explicación y voy a explicar el concepto no entendido o la duda que existe. Yo no me molesto por esas circunstancias. ¿Ok? ¿Continuamos? Entonces, si han verificado con sus máquinas de calcular, tienen otra herramienta que pueden utilizar para ello. También tienen el Excel para poder utilizar el cálculo de probabilidad si es que no disponen de una tabla. Aquí tenemos otro ejemplo de aplicación del concepto de muestra aleatoria extendida a situaciones particulares. Demostrar que
X es una población con una ley de probabilidad que tiene una media mu y una varianza sigma cuadrado, donde la esperanza matemática es mu y la varianza de X es sigma cuadrado. Esa es la lectura de esta simbología. Si se tiene una muestra aleatoria de tamaño n de esa población, entonces la esperanza matemática de la media muestral siempre va a ser igual a mu y la varianza de la media muestral va a ser igual a sigma cuadrado sobre n, donde mu es la media de la población y sigma cuadrado es la varianza de la población. Si se trata de una población infinita. En cambio, la varianza de la media es la varianza de la población sobre n por este factor que es un cociente de n, tamaño de la población menos tamaño de la muestra sobre tamaño de la población menos 1, cuando la población es de tamaño finito, de tamaño n. Bien, la demostración consiste entonces en lo que hice el ejercicio anterior, solamente que de manera genérica ahora. Sabemos que la media no va a cambiar en su fórmula de cálculo, siempre va a ser la misma, suma de todos los valores o las variables aleatorias que componen la muestra aleatoria dividido sobre el número de variables aleatorias que tiene esa muestra. Entonces, cuando introducimos la esperanza matemática, igual que en el procedimiento anterior, hacemos que reemplazamos por la media, su símbolo de la media, por la expresión equivalente de su concepto, y al aplicar propiedades de la esperanza matemática se tiene que la esperanza matemática de una constante por una variable es siempre la constante por la esperanza de la variable. Como la variable es la suma, entonces la esperanza de la suma. Ahora introduzco el concepto de la esperanza de la suma, siempre es la suma de las esperanzas de las variables que se están sumando. Ahora introduzco el concepto de que esas variables que se están sumando son variables asociadas a una muestra aleatoria. Por concepto de muestra aleatoria sé que se comportan igual que la población, entonces reemplazo por la esperanza matemática de ellos. La esperanza matemática de esta población es una media mu, entonces tendré la suma de mu. Como mu es una constante y estoy sumando, entonces el límite superior de la suma por mu. Cuando simplifico, llego a la igualdad requerida por el enunciado de la población. La esperanza matemática de la media de muestras aleatorias obtenidas de una población con media mu siempre va a ser igual a la media de la población. ¿Qué significa la esperanza matemática de las medias muestrales? Esto estoy analizando bajo el antecedente de que yo disponga de un estudio previo donde se haga el estudio de todas las muestras posibles que puedo asociar a esa población de un tamaño n. De todas esas muestras posibles voy a tener una distribución de probabilidad. Esa distribución de probabilidad, si yo calculo la media de esa distribución de probabilidad, debe coincidir con la media de la población. O sea que cuando estoy en este ejercicio, la hoja 5 creo que es, no, la hoja 3, si yo sacara varias muestras del mismo tamaño,
y hago la distribución de probabilidad de la media muestral con esa distribución de probabilidad. Si yo saco las infinitas o todas las muestras posibles, entonces voy a poder coincidir que la media de la distribución de estas medias muestrales va a coincidir con este valor de la media de la población. Eso es lo que está representando esta propiedad. El tema es de que a medida que yo vaya aumentando el tamaño de la muestra, el número de muestras posibles aumenta a un número exponencial bastante grande. Si tenemos, por ejemplo, una población cualquiera y tengo una muestra de tamaño 2, entonces estaría hablando de 2 pares acá. Es una tabla, dependiendo de la población, va a ser una distribución que se puede calcular fácilmente. Pero cuando aumenta el tamaño de la población y aumenta el tamaño de la muestra, esas muestras posibles puede tender a ser muy grande. Muy bien, la otra propiedad de que la varianza de la media es igual a la varianza de la población sobre n, lo voy a dejar como tarea. No necesitan mucha información, está en el libro la demostración. No quiero que hagan una transcripción del libro, sino que ustedes evalúen, hagan el seguimiento y comparen con lo que se ha definido como muestra aleatoria. Siempre para la media muestral, si yo dispongo de la distribución de probabilidades de la media muestral, su varianza va a ser la varianza de la población sobre n, si se trata de una población infinita. Y si se trata de una población finita, tiene este factor de corrección de tamaño de población. En la mayoría de los casos se trabaja con poblaciones infinitas, por consiguiente esta sería la forma más utilizada en la parte aplicada, pero excepcionalmente se tiene que conocer esta diferencia. ¿Alguna pregunta? Bien, eso es, creo, la parte introductoria asociada con muestras aleatorias. ¿Okay? Ahora hablamos de las distribuciones muestrales, o sea, distribuciones de muestreo. Estamos hablando de distribuciones de probabilidad asociadas a los resultados que se obtienen de muestras aleatorias. Cuando hablo de este concepto, estoy hablando de asociar una distribución de probabilidad a cada característica o valor característico que se puede asociar a una muestra aleatoria. Para esto partimos de una población. Se supone que existe una variable que estoy queriendo estudiar. Puede ser unidimensional, bidimensional o n-dimensional. Sé que esa variable aleatoria tiene una ley de probabilidad que en algunos casos depende de algún parámetro poblacional. La información de la población es de que no conocemos el parámetro de la población. Estamos queriendo estudiar los parámetros de la población. Entonces, para ello, recurrimos a una muestra aleatoria de tamaño n. ¿Cuál es el tamaño ideal? ¿Cómo debe ser? Eso ya es otro tema. Nosotros estamos simplemente analizando de que disponemos de una muestra aleatoria de tamaño n. Entonces, voy a llamar a toda función de una muestra aleatoria en la que no participa parámetro poblacional alguno desconocido, es siempre otra variable aleatoria. Esta
esta redacción que está resaltada por esas líneas de color es importantísimo en este análisis. Toda función de estas variables aleatorias que constituyen una muestra aleatoria es siempre otra variable aleatoria, siempre y cuando en esa función no participen parámetros poblacionales desconocidos. Pueden participar parámetros poblacionales conocidos, es decir, que tengan un valor definido, pero si no tienen valor definido y son desconocidos, no participan de esta función, entonces tenemos una variable aleatoria. ¿Qué es lo que sabemos de la teoría estadística? Que toda variable aleatoria siempre tiene una distribución de probabilidad. Por eso concluyo acá, por tanto existirá una función de distribución de probabilidad llamada distribución muestral de dicha variable aleatoria. ¿Se entiende? Esas distribuciones de probabilidad es lo que vamos a estudiar en este capítulo. Las distribuciones de muestreo, las distribuciones que están asociadas a muestras aleatorias que provienen de poblaciones normales, que provienen de poblaciones de Bernoulli, que provienen de otros tipos de poblaciones. Por ejemplo, si yo tengo designada la muestra aleatoria, tenemos funciones de la muestra aleatoria, la media muestral. ¿Por qué es una función de la muestra aleatoria? Porque está expresada en términos de los x, y. Por tanto, esta media muestral es una variable aleatoria. ¿Qué quiere decir si es una variable aleatoria? Es una distribución de probabilidad para la media muestral. Hemos utilizado una distribución para la media muestral en el ejercicio 1. En el ejercicio 1 se sabe que la población era normal estandarizada, por tanto la media también era normal. Entonces existe esa correspondencia de información entre la población y la muestra y la distribución de probabilidad que va a seguir la función definida en términos de esa muestra aleatoria. Otra definición como función es la varianza muestral. La varianza muestral es 1 sobre n por la sumatoria de x, y menos la media muestral al cuadrado. También es otra variable aleatoria. ¿De acuerdo? Muy bien. Voy a quedar acá y voy a atender ese teléfono que me están buscando. Muy bien, entonces estamos en esa situación. Estamos sobre la hora, entonces voy a quedar en este concepto de desglosar las distribuciones de probabilidad de cada una de estas funciones que se van a definir en términos de las muestras. ¿De acuerdo? Muy bien, si no hay preguntas, estoy acabando la clase en esa etapa. ¿Comentarios? Bien, no hay comentarios, no hay nada, entonces muy buenos días, que tengan un lindo día. Hasta el viernes. Gracias, ingeniero. Gracias, Inge. Igualmente para usted. Gracias, hasta luego.